saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Buenas noches, quiero darles la bienvenida a esta charla Web Explorer, a los padres y postulantes conectados, quienes están interesados en estudiar la carrera de psicología. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Yo soy Daniel Merino, ya nos hemos visto antes, soy auxiliar de cátedra y psicoterapeuta en formación del programa académico de psicología de la Universidad de Piura, Campus Lima. Y bueno, este es un espacio que buscamos que ustedes puedan absolver cualquier duda. Por lo tanto, hemos hecho esta modalidad en vivo para poder también responder sus preguntas y tener un trato cada vez más cercano. El día de hoy vamos a conversar teniendo como base el tema de la salud mental y las relaciones familiares. Y para ello me acompaña en esta charla Laura Vargas, vicedecana del programa académico de psicología, especialista en psicología educativa y psicoterapeuta de mucha experiencia. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Contenta Bien. de estar acá contigo, compartiendo contigo y también con las personas que nos escuchan. Sé que muchos de ellos son jóvenes interesados en estudiar psicología y están buscando conocer más sobre la carrera. Así que feliz también de poder compartir y contarles un poco lo que hacemos también en la universidad. Sí, la idea, como hemos estado comentando y ya hemos tenido otras grabaciones, es que podamos ir conversando sobre un tema en concreto y cualquier cosa ustedes van preguntando y vamos también contándoles cómo se vive esto en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, Laura, el tema de hoy es bien interesante, influye a todas las personas, porque estamos hablando pues de nuestros vínculos más primarios, ¿no? Nuestros vínculos más importantes que se van a ir estableciendo, se van a establecer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y también van a contribuir mucho al desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la familia, que lo entendemos como este núcleo tan importante para nuestra vida, para la sociedad, también lo entendemos como un elemento fundamental para el desarrollo de toda nuestra personalidad. Y eso se ve desde las experiencias más tempranas, que vemos distintas conductas, distintas formas que influyen mucho en base a cómo las cosas están en casa, ¿no? Pero también vemos que hay aspectos que inclusive vienen desde la genética, influyen en nuestro carácter, como sabemos que en personalidad existe el temperamento y el carácter, ¿no? Entonces, Laura, ¿cómo ves que en la familia todo esto puede influir en base a nuestra personalidad? Vemos, de hecho, y cualquier persona, digamos, puede notar que hay maneras de ser que, digamos, describen o caracterizan a grupos familiares. Nos parecemos en muchísimos sentidos a nuestra familia de origen y nos preguntamos mucho de dónde viene este parecido. Siempre, cuando hablamos de psicología, siempre hay una lucha entre lo que es naturaleza, o sea, orgánico, genético, vinculado a esta parte que llamamos temperamento, que lo tenemos desde que nacemos, y el ambiente familiar, ¿no? Este ambiente en el cual yo me crío y que configura la manera como yo soy también. ¿Cuál es más importante? Los dos son igualmente potentes, importantes, complementarios, y por eso, y ahí está la riqueza del ser humano, que no somos simplemente una suma de genes o una suma de influencias, sino que la suma de mi naturaleza y mi ambiente dan como resultado una manera particular de ser. De hecho, por eso es que los que tenemos hermanos nos damos cuenta de que somos diferentes de nuestros hermanos, incluso gemelos con código genético exactamente idéntico y con familias idénticas, terminan con personalidades radicalmente diferentes. Entonces, hay de repente un primer elemento, que es esta parte orgánica, genética, que sabemos que influye en la manera de ser de las personas. Influye en la manera de ser, influye en algunos rasgos, como por ejemplo nivel de actividad, funcionamiento algunos elementos, por ejemplo, sensibilidad, funcionamiento también cerebral en caso de algunas dificultades que se pueden presenciar, que también van a impactar en la parte comportamental también. Influye en los genes, influye algo que va más allá de los genes, que se llama epigenética, que es una cierta libro de instrucciones que determina de qué manera va a funcionar esta genética y cómo se va a activar. Y sabemos que también influye por ejemplo, en trastornos mentales. Los estudios que hemos visto sobre gemelos, por ejemplo, gemelos con código genético exactamente igual, que son separados al nacer y después se estudia, vemos que tenemos más probabilidades de tener una cierta personalidad o incluso algún trastorno mental en común, porque comparten el mismo código genético. Y eso es bien interesante porque nos ayuda a entender qué es lo que hay detrás de estos trastornos, que pueden ser de personalidad o pueden ser trastornos directamente de diferentes dificultades, ¿no? Entonces, esta parte de genética cada vez la vamos estudiando más, vamos entendiendo más el impacto que puede tener, y es un camino grande por descubrir y por todavía conocer. Sabemos que influye, sabemos que tiene un impacto, sabemos que hay rasgos que son heredados,
pero también sabemos que en ninguna forma va a ser algo que sea definitivo, porque nadie, en el caso de psicología, nada es definitivo. Yo puedo tener una predisposición, puedo tener algún grado dominante, pero siempre es importante esta segunda parte, ¿no? El ambiente y obviamente la libertad de la persona. Y eso me parece que es fundamental considerarlo, porque cuando hablamos a veces con los padres, en la consulta, muchos dicen como que, ay, es que salió a mí, ¿no? Y es que ya no sé qué hacer, porque sí, pues sacó sacó lo peor de mí, o sea, dicen como muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, uno intenta y les explica de la importancia de, primero, de entender de que esa persona tiene una libertad y tiene un desarrollo único, ¿no? Entonces, si bien las circunstancias familiares influyen mucho, toda esta parte del carácter, del ambiente que se va formando, está de alguna forma ligado a cómo esta persona va creciendo y no es solamente la genética que determina, ¿no? Sin embargo, igual es interesante ir incorporando este elemento genético porque hay mucha evidencia, ¿no? Y hay muchos estudios que se analizan, como mencionó Laura, pero también hay mucha información muy interesante sobre un componente que a lo largo de la historia pues causó fue una novedad total en los tiempos de los inicios de la psicología, en el desarrollo de la psicología, como por ejemplo es el tema del apego, ¿no? Que en su momento, cuando el creador del apego es John Bowlby, pues en su momento cuando toda la teoría del apego se postulaba, antes no se pensaba de que el hijo tenía que tener esa relación tan cercana con los primeros cuidadores. Inclusive, no, era un esquema bastante de distancias. Entonces, el apego actualmente se conoce y es fundamental hasta el punto de que los primeros segundos y minutos del nacimiento del bebé influyen muchísimo y por eso muchos centros de salud, muchas clínicas tienden a que el bebé primero esté en el pecho de la madre, ¿no? Apenas nazca, ¿no? Antes esto no se contemplaba de esta forma. Laura, ¿cómo podemos ir comprendiendo esta importancia del apego en el desarrollo de la personalidad de cada persona? Okay. Aquí entra un segundo elemento, ¿no? Se ha hablado sobre genética, naturaleza, con esto nacemos, inalterable la genética. Algunos genes reaccionan diferente a lo largo de la vida, pero es fijo. Este segundo elemento tiene que ver con la manera como el ser humano se relaciona y marca, Daniel, definitivamente un elemento central en el ser humano que es esta capacidad de relacionarse, que sabemos que lo tenemos incluso desde antes de nacer. O sea, existe una relación entre este bebé y esta madre desde el momento que este bebé empieza a interactuar y en un sentido a crecer y a conocer el mundo que lo rodea, por más que sea un mundo limitado, que es la pancita de la mamá, y empieza a relacionarse. Y aquí entra un nuevo término que se vincula con la historia de apego, que es el tema de vinculación, ¿no? Relación. El ser humano está hecho para relacionarse. De hecho, en algún momento con estos estudios de apego, se veían estudios de laboratorio. Por ejemplo, recuerdo uno donde había un monito recién nacido que se le daba la opción de elegir entre un biberón con leche, que se lo daba una máquina hecha de alambres, o un monito de peluche falso, contra el cual él podía simplemente acercarse y sentir este calor, ¿no? Y el monito constantemente prefería este calor que la alimentación, aunque implicara que no comía un día, 2 días, 3 días, pero el sentir este calor, este afecto, esta forma de relacionarse, es no solo en los animales, sino es central, todavía mucho más en la persona. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de esta vinculación de este niño muy pequeñito con personas. Yo no me apego con cosas, empiezo a conocer el mundo y empiezo a darme cuenta que está compuesto por diferentes partes, pero empiezo a distinguir quiénes son personas y empiezo a establecer una relación que se caracteriza, en el caso de que se dé un buen apego,
por algo que es constante y algo que es como efectivo, ¿no? O sea, algo que es que una persona que está constantemente pendiente de mis necesidades y me acompaña y me ayuda. Esto es el apego, normalmente empieza desde que existimos, como les digo, pero hay un periodo especialmente sensible. Sabemos que está alrededor de los 6 meses a los 2 años, en el cual el niño empieza a establecer estas relaciones sólidas y fuertes con sus cuidadores, con los cuidadores en su entorno, ¿no? En caso de que esté con su madre y su madre le dé lactar, por ejemplo, suele ser con esta mamá, aunque hay figuras que van a ir y venir y él las va conociendo y le va generando una relación de una cierta estabilidad. Sí, y algo que en la carrera hemos podido también mostrarle a los alumnos es la importancia de toda la psicología del desarrollo, ¿no? La importancia también de cómo en la personalidad misma hay factores que tienen que ver con los primeros años, con la familia. Entonces en la carrera se estudia mucho y es muy bonito cómo se relaciona con este tema que estamos abordando, porque hay cantidad de cursos: psicología del desarrollo, psicología de la familia, psicología de la personalidad, los mismos aspectos de las neurociencias, vinculados a cómo todos estos factores influyen en las conductas. Y con por ejemplo, en el tema del apego, la búsqueda de proporcionar seguridad, proporcionar consuelo, protección, ayuda a que la persona pueda más adelante, según los estudios que se ven en relación al apego seguro, que la persona pueda más adelante tener la empatía, la comunicación emocional, la forma en que se va relacionando y vinculando con los demás, ¿no? Y cognitivamente también hay estudios que muestran cómo esto va a generar un impacto en el crecimiento de cada uno. No sé si... Incluso sí. Crecimiento, en el caso de los niños, esta relación de seguridad el que tengo con los adultos en mi entorno me genera un nivel de confianza y bajo estrés que favorece no solo mi desarrollo emocional, sino cognitivo e incluso físico. Lo que vamos viendo es que niños, por ejemplo, que no cuentan con una relación de este tipo de solidez, de seguridad, donde hay estrés, donde hay gritos, hay inestabilidad en el entorno, no sé si me dan a de comer o no, están institucionalizados, por ejemplo. Estos chicos incluso físicamente suelen crecer menos y cognitivamente suelen desarrollarse menos. Ahí volvemos a este experimento que hablábamos de este monito, ¿no? Yo prefiero, antes incluso, que tener condiciones objetivas de salud, alimentación, cariño, amor, seguridad, tiene incluso más impacto y tendemos a preferirlo. Yo muchas veces cuando atiendo pacientes por primera vez pregunto, cuéntame desde el inicio, ¿no? ¿Cómo se conocieron tus papás? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue tu infancia? Porque esto determina mucho o nos da mucha información sobre el ambiente que creció esta persona y cómo es esta persona. Yo creo que no hay nada que sea determinista, o sea, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero nos ayuda sobre todo a entender por qué somos como somos. El entender en qué entorno fue que creció esta persona. Sí, yo también comparto mucho eso, y con los pacientes uno empieza a analizar bastante cómo han sido el entorno familiar, cómo es la relación actual también, ¿no? Entonces son elementos que nos permiten. Yo les quiero invitar a que hagan distintas preguntas. Pueden hacernos preguntas sobre este tema, algunas dudas que tengan, pueden hacernos preguntas también de aspectos de los cursos de la carrera. Si ustedes van haciendo las preguntas, nosotros les respondemos a lo largo de la transmisión. Pero interesante, Laura, que también me parece, hay en este estudio que te comentaba antes, vinculado a un estudio muy grande que se ha hecho en base a todas las experiencias infantiles adversas. Es un estudio que tiene años de investigación y encontró distintos elementos que influyen
negativamente en la crianza y que esto genera que la personalidad de la persona en ese momento tenga ciertos desequilibrios. Entonces también inclusive hay otro estudio que se publicó este año que recoge a más de 4.000 participantes en el estudio y que habla de cómo los niños que experimentaron traumas, abusos, negligencias, tienen mayor riesgo a presentar enfermedades cardíacas entre los 50 y 60 años, más o menos. Entonces va en la línea con lo que vas comentando, ¿no? Sí, o sea, como somos una sola persona y una cosa va a afectar al resto de la persona. Una vez que entendemos esto, y así es como poco a poco lo vamos presentando en la carrera, desde los primeros cursos, se va entendiendo esto, cómo la persona es una sola cosa, y cuando yo entiendo qué es la personalidad, y entiendo en psicología del desarrollo cómo se desarrolla la persona, y entiendo después cómo socializa, y después entiendo las enfermedades mentales, esta imagen de la persona se va haciendo cada vez más compleja y voy entendiendo de qué manera esta relación es directa. Una cosa va a influir en las demás, ¿no? Experiencias traumáticas, carencias, inconsistencias también de los padres van a influir negativamente y veámoslo también, Daniel, al inverso, ¿no? Hay muchísimas familias que hacen un excelente trabajo, ninguna familia es perfecta, todas nuestras familias tienen sus errores e inconsistencias, pero el mayor factor protector en la vida de la persona es una familia que funciona. Que funcione, ¿qué significa que funciona? Que es incondicional, está ahí para sus miembros y otorga cariño y protección. Que papá y mamá se llevan mejor o peor, que son gritones o menos gritones, más permisivos, menos permisivos, más pacientes, menos impacientes. Acá lo importante es que haya un verdadero interés en los demás y esta familia logre cumplir esta función familiar. Si tenemos la suerte de crecer en una familia como esta, estos niños van a estar más preparados para poder enfrentar la vida. Y aquí hay un área en el que la universidad le damos una especial importancia, que es a la educación familiar. O sea, cómo poder ayudar a las familias, con un poquito de ayuda, a ser mejores familias y a estar ahí más para los hijos, enseñar pautas de crianza, cómo puedo enseñar a poner disciplina a mis hijos. Hay cosas que de ser papás son bien difíciles, ¿no? Y eso se puede enseñar a las familias. Y es algo en lo que profundizamos bastante. Sí, y esto que mencionas de que en las familias hay muchos aspectos y factores protectores, hay muchos aspectos que pueden ayudar un montón con todo el esfuerzo y todos los elementos que los padres buscan en la crianza. También me hace la idea de que no hay familia perfecta, o sea, de que la familia tiene su misma esencia, ¿no? Entonces, a veces queremos que, no sé, que el papá sea de una forma, la mamá sea de una forma, querer cambiar cosas, como hijos uno también a veces le cuesta como procesar todo esto, como papás también. Entonces, la comprensión en el ambiente familiar, el análisis de las conductas que hay en la familia, si hay patrones que se repiten que ayudan, si hay patrones que no se repiten, mejor dicho, que se repiten y que no ayudan. Eso es un poco ya el abordaje que el psicólogo relacionado a la parte más psicoterapéutica, a la intervención con familias, va a ir analizando. En tu experiencia, Laura, ¿cómo has podido tener esta comunicación con papás, con niños o adolescentes, o también algún contacto con las familias? Yo creo que este proceso de crecimiento familiar, porque las familias en el tiempo maduran junto con sus miembros, y conforme sus miembros van creciendo, también enfrentamos retos diferentes. Familias perfectas no existen, y yo diría que ahí justo está el encanto de la familia, ¿no? Son personas imperfectas que hacen por amor un esfuerzo por crear un ambiente de amor y de comunión, donde inicialmente el amor y la comunión suele partir de los padres hacia los hijos, pero una vez que los hijos van creciendo, somos adolescentes, como muchas de las personas que nos están escuchando, y se van convirtiendo en adultos, vamos dándonos cuenta de nuestro papel en la familia
como un papel de comprensión y de apoyo para estos padres, incluso de llegar a aportar a esta familia, ¿no? Yo creo que ahí es importante entender estos patrones familiares de los que estamos hablando, ser consciente de hasta dónde me pueden llegar a influir. Algunos son buenos, otros serán no tan buenos, y esto porque las familias no son perfectas, y en el proceso de irnos independizando un poco de esas familias y creando también nuestras propias familias, es que vamos entendiendo esto. Pero acá también es importante ayudar a las personas a entender este papel de dar, aportar dentro del núcleo familiar. O sea, yo no simplemente me doy cuenta de que hay cosas de mi familia que no funcionan y me salgo lo más posible y me voy, sino que hay un papel importante de todas las personas dentro de este sistema familiar que podemos hacer para que este funcione. Y hay mucho que se puede hacer. Por momentos, a veces, en muchos casos, como que nos queremos tanto en las familias, nos entra un poquito de frustración de decir cómo te ayudo, por qué no te vas a ayudar, pero con cariño y con paciencia es entender el aporte de cada persona dentro de este sistema, y un poquitito de aporte va a hacer que todo este grupo mejore, ¿no? No es sencillo, pero es importante. Y así se trabaja también con los pacientes, ¿no? El paciente es entender cómo influye mi familia, disminuir el impacto negativo y ayudar a la persona a que más bien él pueda aportar positivamente en este entorno familiar. Claro, cada miembro de la familia es fundamental, ¿no? Entonces, si hay algo que puede cambiar, que uno puede hacer para que cambie en algo, por ejemplo, no sé, en limpiar su cuarto, ¿no? Eso también ya influye en toda la familia. Entonces, es impresionante cómo estas conductas y cómo este sistema está interactuando constantemente entre todos los miembros, ¿no? Y bueno, nos están haciendo algunas preguntas. Anímense a preguntar. Por ejemplo, Nicole nos pregunta: ¿qué tan verídicos son los recuerdos de la infancia? ¿Se debería confiar completamente en ellos para realizar una evaluación? Interesante, bien interesante tu pregunta, Nicole. Mucho de la evaluación que hacemos en la psicología lo hacemos con pruebas que son de autoinforme, y efectivamente en muchas ocasiones la psicología y la psicoterapia se basan en estos recuerdos. Recuerdo un estudio que leí hace un tiempo sobre experiencias traumáticas en la infancia y cómo impactaban esas experiencias traumáticas en la salud mental durante la vida adulta. Y ellos veían que un factor que hacía una diferencia grande no era la experiencia misma, sino el recuerdo que tenían las personas sobre esta experiencia. O sea, no el hecho en sí mismo, sino cómo se registra este hecho. Y en muchas ocasiones vemos esto con personas que han sufrido experiencias duras, digamos, en la infancia. La lectura de la realidad, la percepción de esta realidad, hace, digamos, una idea de cómo fueron las cosas, no necesariamente real. Yo creo que es parte del proceso que siempre trabajamos los psicólogos, es ayudar a la persona siempre a objetivizar, ¿no? A buscar la verdad, a salir un poco de esta percepción súper subjetiva, porque a veces yo puedo crecer pensando que mi mamá nunca me quiso, porque resulta que yo tenía un hermano enfermo y tenía que dar más atención a mi hermano objetivamente. En el proceso con el paciente, yo le ayudo a entender la realidad. No es que no te quería, es que hay una situación urgente, importante, que tenía que atender, pero mira todo este montón de hechos que tal vez de pequeño no veías, pero que hoy día de adulto sí puedes percibir. Entonces, respondiendo a la pregunta, nuestros recuerdos son muy importantes porque marcan nuestra visión del mundo, pero no siempre son objetivos. Y ayuda mucho cuando logramos ir objetivizando, viendo las cosas de una manera más clara. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Nicole. Muy interesante. Emily nos pregunta aspectos más vinculados a la carrera, que es buenísimo que podamos absorberle estas dudas en este momento. Por ejemplo, las especializaciones que hay. Un poco para ir contándoles, en la carrera hay 3 ramas de la psicología, que son la psicología clínica, la organizacional y la educativa. Son 3 ramas que se van a ir, que uno cuando va teniendo mayor desarrollo en la carrera
va a ir estudiando cursos de cada una de estas ramas, pero se van a estudiar las 3 ramas, no solamente una. Entonces, al final, los estudiantes de la carrera salen sabiendo de las 3 especializaciones, y eso contribuye muchísimo para el desarrollo, ¿no, Laura? De hecho, te permite conocer que es la propuesta que tenemos en la universidad, conocer la psicología completa antes de una especialización. Es una forma de hacerlo, ¿no? Y esta es nuestra forma, entender todo y sobre todo tener experiencias humanas en todos los ámbitos. O sea, en la universidad todos los chicos trabajan en temas de capacitación, selección de personal, hacen trabajos prácticos en esto. Todos trabajan con niños pequeños, todos trabajan con pacientes, y esto te permite ganar experiencias humanas que te van a ayudar a la especialidad que elijas. Como bien dice Daniel, hay ramas específicas de la psicología, pero en realidad la psicología está bastante conectada. Yo, por ejemplo, cuando hablo con alumnos que les interesa el tema de familia, por ejemplo, les interesa mucho, siempre me preguntan hacia qué lado, o sea, qué debería estudiar, clínica educativa o orga. Y realmente este interés lo puedes hacer desde cualquiera de las 3, ¿no? Los chicos de organizacional, todo lo que son balance, trabajo, familia, prácticas vinculadas a familia o empresas familiares, se trabaja desde la parte organizacional y solemos trabajarlo nosotros los psicólogos, ¿no? Desde la parte orga o de responsabilidad social. En la psicología educativa hay un componente súper importante de educación de padres y escuelas para padres, y cuando trabajamos con niños trabajamos a veces incluso más con los padres que con los mismos niños. Y en psicología clínica trabajamos con familias, intervención familiar, y siempre tratamos de incluir de alguna forma a la familia en el proceso de la persona. Entonces, sí son ramas específicas, pero a veces también tenemos temas que nos gustan y en los cuales podemos ir creciendo y desarrollándonos, ¿no? Como por ejemplo el tema de familia. Sí, creo que por ejemplo los dos la habremos pasado por las 3 ramas, creo, Así es. una vez que hemos terminado la carrera, y porque de alguna forma uno va teniendo distintos aprendizajes, y es muy bonito que en la universidad hayas tenido esas bases de cada una, y eso también habla de este crecimiento integral como psicólogos. Es que en el fondo la psicología es una sola cosa. O sea, por eso es que con facilidad nos movemos de una rama a otra cuando conocemos a profundidad la psicología, porque no es que haya tanta diferencia entre una cosa y otra. Y a veces también esta combinación de diferentes roles o diferentes actividades también viene muy bien a los psicólogos, ¿no? Porque le da un poco de diversidad, conoces más, creces más. En el caso de la psicología, la madurez, este crecimiento en experiencias es bien importante. Yo creo que nos enriquece mucho. La psicología tiene mucho de esto, ¿no? Sí, justo en esa línea también Daniel nos pregunta en qué ámbitos laborales puede trabajar los psicólogos, un poco en base a lo que estamos comentando, ¿no? Los psicólogos, o sea, la verdad es que es una ciencia tan amplia que tiene tantos campos de acción que uno cada vez encuentra distintas especialidades y distintos lugares para los psicólogos, porque realmente tiene muchos aportes que puede brindar a distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, el psicólogo lo podemos ir viendo en las ramas que hay, ¿no? En la rama clínica, los ámbitos laborales están vinculados a la atención a pacientes, a la atención ya sea en un consultorio particular, en un hospital, en una clínica, en un centro de atención psicológica, en base a todo el criterio vinculado a la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, a todas las personas que buscan esa ayuda, ¿no? Y también hay muchos otros lugares, por ejemplo, en la psicología educativa, vinculados a los colegios, a las instituciones educativas, a centros educativos, a distintos institutos enfocados en niños, en el lenguaje, también vinculados al asesoramiento a padres, de familia, ¿no? Entonces vamos... Trastornos del aprendizaje, autismo, dislexia, déficit de atención, o sea, funcionamientos y terapias en ese sentido, o en la parte organizacional, que es un campo que va creciendo, que uno siempre lo asocia con recursos humanos, pero que donde hay selección de personal, hay capacitación,
Pero también hay otros ámbitos como responsabilidad social, como temas de marketing, por ejemplo, y otras áreas que van surgiendo, ¿no? Ahora hay muchísima investigación en temas, por ejemplo, vinculados con neurociencia, con comportamiento, donde trabajamos también los psicólogos, en todo lo que es investigación social, también con grandes grupos, en estudios digamos, por ejemplo, de política, pensamiento, incluso mercado, donde vamos estudiando patrones de comportamiento, también vamos dando los psicólogos, y campos específicos que ahora están súper de moda, psicología deportiva, por ejemplo, psicometría criminológica forense también, que poco a poco van sonando y que van abriendo puertas para la psicología. Entonces es una carrera bien joven, pero que precisamente por esta juventud que tiene va encontrando cada vez más sitios donde estar y donde trabajar, ¿no? Y esto de verdad que yo creo que ayuda mucho a los ámbitos laborales, porque los psicólogos entendemos de personas y siempre donde haya personas, el aporte de un psicólogo va a ser algo valioso, ¿no? Sí, inclusive yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, bueno, de estudiar en esta universidad, en la carrera de psicología, y tuve la oportunidad de hacer un intercambio. Los intercambios son una experiencia increíble y yo me fui a una universidad en Holanda. Y en Holanda, la misma carrera de psicología, habían distintos temas que yo me quedé sorprendido de todas las cosas que existían, porque no sabía de que había psicología basada en un aspecto elemental, por ejemplo, de las neuronas, basado en aspectos de la investigación, en aspectos más de las ciencias. O sea, lo abarcaban en distintos ámbitos y, como dices, Laura, tiene que ver con cuando hay personas, hay aspectos vinculados que la psicología puede hablar, dar a qué hablar, ¿no? Entonces, es muy amplio todos los campos de acción que hay para la carrera. Y de hecho, también es cierto que en diferentes países hay cosas que van creciendo más que otras. Yo me acuerdo, a Daniel lo conozco de alumno de la universidad, y me acuerdo cuando conversábamos de la idea de hacer un intercambio, y él decía, mira, yo ni siquiera lo dudaría, o sea, porque es una experiencia que te enriquece tanto en tantos sentidos. La posibilidad de hacer, bueno, en nuestro caso, en la universidad es un semestre fuera, y también siempre recomendamos a los alumnos que lleven cursos que podamos convalidar, pero que también lleven cursos que sean muy diferentes a las cosas que nosotros enseñamos en la universidad, para que puedan ver más allá, o sea, la riqueza de la psicología. Y esto ayuda un montón, ¿no? Estas experiencias, no solo el poder irte de intercambio, que es una modalidad que tenemos, sino también el compartir clase con alumnos extranjeros, que también tenemos un montón, ¿no? A veces compañeros en tus cursos, porque recibimos muchos extranjeros, que te cuentan cómo son las experiencias, las relaciones y la vida en diferentes países del mundo. Y esto hace que una clase sea bien enriquecida. Ese semestre que estamos de modalidad virtual ha funcionado un montón para ese tipo de intercambios, porque yo puedo estar llevando mi clase desde, no sé, Brasil, España, Holanda. Me conecto a la clase de psicopatología de la Universidad de Piura o de psicología de la familia y participo junto con chicos peruanos y aporto también a la clase. Y esas son clases mucho más enriquecidas, ¿no? Sí, en los cursos de este ciclo que dicto hay de Brasil, de Chile, de Colombia, y es muy bonito porque son aportes increíbles que cada alumno también va relacionando, se va aprendiendo, y en la clase también vamos escuchando distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces uno se enriquece bastante, ¿no? Muy bien, siguen preguntándonos varios temas, por ejemplo, Ariana, para ir en base al tema de la salud mental y las relaciones familiares. Me parece bien interesante la pregunta de qué consecuencias podría tener un estrés prolongado durante un embarazo. ¿Qué posibles problemas de salud mental esto podría provocar? Ariana nos pregunta, ¿no? Ariana, realmente sí. no hay ningún estudio que asocie directamente una enfermedad mental, así directamente, con un estrés durante el embarazo. Se ha buscado, y hay muchos estudios que buscan esa relación directamente, experiencias traumáticas, estrés. Pareciera que el estrés lo que ocasiona es la generación de una serie de sustancias en el cuerpo de la madre que podrían ser absorbidas por este niño en crecimiento, ¿no? Entonces el estrés sabemos que influye
pero no necesariamente se vincula con una enfermedad mental como tal, porque las enfermedades mentales son muy complejas, ¿no? Ahí hay un componente genético, como hablábamos, y porque realmente pareciera que no hay, en el caso de las enfermedades mentales, nada que yo desde que nazca diga directamente que yo voy a tener una enfermedad mental. O sea, son factores predisponentes, aumentan las posibilidades para que bajo ciertos contextos esto ocurra, pero no es que sea una línea directa. Como si, por ejemplo, si hay un golpe en la cabeza, lamentablemente de un niñito, podemos esperar que haya una enfermedad específica, ¿no? Los trastornos mentales son mucho más complejos. Y ahí está también la riqueza de la persona, ¿no? Que es que somos muy complejos. O sea, hay muchos elementos que influyen y también está la libertad de la persona para analizar y entender ese contexto y tomar decisiones. Sí. Sí, y de todas formas, cuando hay una situación de mucho estrés en el embarazo, por ejemplo, o también alguna dificultad vinculada en el parto, o sea, esto puede influir pero como dice Laura, hay muchos aspectos que analizar que ninguno es determinante, ¿no? Entonces, se analiza, se conversa en la terapia se conversa mucho y cuando uno hace el documento de historia clínica, por ejemplo, donde recuerda y donde pregunta aspectos del embarazo, del parto, va analizando distintos componentes que pueden ayudar, pero se integra con mucha información porque entendemos de que la persona es compleja y tiene muchos elementos que influyen, entonces no solamente uno, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera se va a ir estudiando todo esto y se va a ir entendiendo todo este mundo tan amplio de comprender cada vez más la personalidad, la conducta, los procesos de toda la persona, ¿no? Y bueno, vemos que hay muchas preguntas, vamos a tratar de responder la mayoría. Caroline nos pregunta, ¿hay casos que por el enojo los padres dicen cosas como insultos a sus hijos que lo pueden hacer sentir mal y qué podría causar esto? Sí, lamentablemente, de hecho, el niño va entendiendo quién es, o sea, cómo es él, en función de lo que capta de su entorno. A esto le llamamos autoconcepto, esta parte emocional, la parte de autoestima, pero el mismo niño no puede saber cómo es él si no es en la interacción con los otros, ¿no? Un niño pequeño de unos 7 años te va a decir, yo juego fútbol bien, hago tal, pero yo juego, yo hago, yo soy, va a ser en función de lo que vaya viendo en su entorno. Si en su entorno recibe insultos, burlas, lo hace sentir menos, él va entendiendo, porque no tiene el filtro o la madurez o la capacidad cognitiva para ver un poquito más allá de esto que me están diciendo, va pensando que esto que le están diciendo que él es, podría ser. Y lo vemos lamentablemente cuando tenemos pacientes con una autoimagen bastante fija y bastante negativa, ¿no? Es difícil de cambiar. No es imposible porque hablábamos antes que el proceso es ir objetivizando y yo le ayudo a la persona a ver más allá de esto que yo pensé que yo era así y que tal vez no era así, pero efectivamente la autoimagen es una configuración que no es que sea permanente, es dinámica, pero sí es difícil de cambiar, ¿no? Por eso es que los niños son tan sensibles y hay que rodearlos de amor y de cariño. Ahora, hablábamos antes, los papás no son perfectos y se desesperan, pueden gritar, cometemos muchos errores, somos muy inconsistentes y en este proceso lo que tenemos que hacer, invertir tiempo, es en ayudar a estos padres con formas de crianza que sean positivas. ¿Qué elementos son importantes? El poder establecer límites, ni ser demasiado permisivos, ni tampoco ser demasiado estrictos, y una educación centrada en ver lo positivo de la persona, en vez de siempre estar viendo lo negativo o siempre hacer énfasis en castigo o en elementos negativos, ¿no? Esto ayuda muchísimo a los niños y tenemos todo un cuerpo de investigación que nos habla
de que esto crecer de esta forma, en un ambiente donde estemos más centrados en los elementos positivos que en los elementos negativos, va a hacer que este niño crezca de manera mucho más segura y se pueda aproximar al adulto y a la vida de manera más confiada. Sí, y en esto de cómo poder explicarle a los padres, por ejemplo, las formas de crianza y entender las crianzas, estos enfoques, por ejemplo, hay un enfoque que se llama disciplina positiva, ¿no? Entonces, busca que los elementos a considerar para que los padres puedan tener una crianza que les ayude más a sus hijos están vinculados, por ejemplo, a que los niños lo que buscan en este mundo es pertenecer en la familia, buscan conexión. Entonces, se les comenta a los padres y se les da una serie de técnicas para que puedan ayudar a que sus hijos se sientan más conectados, que puedan encontrar esta pertenencia, este significado dentro de su rol de la familia, ¿no? Por ejemplo, también busca que haya una educación respetuosa, alentadora, con firmeza, pero también con amabilidad, ¿no? A veces pensamos de que de forma muy inmediata los castigos, pero se ha comprobado científicamente que los castigos no te generan unas consecuencias a largo plazo positivas para el crecimiento, ¿no? Entonces, estos enfoques que ustedes pueden ir estudiando en la carrera, por ejemplo, en el curso de Psicología de la Familia, es muy interesante porque uno va comprendiendo distintas también técnicas de intervención que pueden tener con las familias, con los padres, y en el curso de Terapia Sistémica, que es un curso que también se lleva con otros cursos de psicoterapia, uno va a ir comprendiendo también qué otras formas de intervención pueden tener con las familias y comprendiendo cómo funciona toda la familia. De hecho, trabajar con familias siempre es bien bonito, porque normalmente hay mucho cariño en las familias. Puede haber muchos defectos, puede haber muchas cosas que nos salen de control, pueden haber resentimientos también, pero son personas que han permanecido por tiempo juntos, los unen lazos familiares y con un poquito de ayuda logran poner de su parte para salir adelante, ¿no? Entonces, por eso es que es tan bonito trabajar con familias, porque normalmente te encuentras personas que se preocupan por el otro. O sea, a mí me importa mi hijo, me importa mi mamá que está sufriendo, me importa esto. Y en muchas ocasiones lo que les falta es ayuda, ¿no? O sea, yo quiero, pero no sé cómo, ¿no? No sé cómo porque la vida es difícil, porque tengo un trabajo estresante, por muchas razones. Y acá es importante que los psicólogos podamos ir adquiriendo los conocimientos teóricos y prácticos sobre de qué manera ayudar de una manera clara, concreta, científica, objetiva, demostrada, siempre situada, porque cada familia es diferente, pero que tengamos herramientas para poder ayudar, que creo que es una de las cosas más importantes que te puede ir dando la carrera, ¿no? Entender elementos teóricos, pero también adquirir herramientas prácticas para, a partir de una experiencia de sufrimiento y de dolor, poder hacer una intervención que funcione, además, y que sea rápida, práctica, comprensible para las personas. Sí, y también algo que, por ejemplo, nos estaban preguntando en el chat era el tema vinculado a qué pasa si es que los padres no apoyan o no quieren no están de acuerdo con la terapia de los hijos adolescentes, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Mira, si es que de repente pregunta interesante. La terapia, si ayudan, es todo un tema el trabajo con los padres a veces con el tema, con el compromiso en la terapia también. Sí, claro. Yo creo que en la gran mayoría de los casos ningún papá quiere ver a su hijo sufrir. O sea, yo tengo muchas formas de ver las cosas, puedo tener opiniones, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es difícil que a un padre no le importe ver el sufrimiento de sus hijos, ¿no? Lo usual es que sí le importa, y no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que el psicólogo dice, ¿no? A veces también el psicólogo tiene que tener mucho tacto de cómo plantea la terapia, hasta dónde nos metemos, nos inmiscuimos y hasta dónde no, respetar la intimidad de la familia, porque hay que entender que también no es sencillo abrir tu familia a una persona de fuera para que venga y opine y te diga cambia esto, cambia esto. En el caso de menores de edad, nos ayudan mucho los colegios, profesionales en los colegios que apoyan, derivan, trabajan con nosotros
hacemos alianzas. Es importantísimo vincular a los padres en los procesos de sus hijos, es muy, muy importante. Efectivamente, en algunos casos es más difícil que en otros. Y en algunos casos trabajamos mucho con los muchachos y ellos van a ser el agente transformador en esta familia, pero lo usual es que como profesionales buscamos hacer alianzas por el bien de la persona, ¿no? Por el bien de la persona, y la aproximación del psicólogo tiene que ser de mucho respeto ante esta familia que me está recibiendo, ¿no? Tratar de funcionar con algunas pautas básicas, también respetando la libertad de esta familia, ¿no? De estos padres que son los principales responsables de los hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Muy importante tener en cuenta todos estos valores, todos estos aspectos que los padres mismos quieren, ¿no? Y a veces de repente como terapeutas no vamos a estar de acuerdo, Sí, claro. pero no, o sea, son las decisiones de ellos, ¿no? Y ellos son los que saben mejor con sus hijos y tienen las decisiones. Entonces es todo un reto a veces cuando hay familias que presentan algunos problemas y tienen dificultades en relación con la terapia de sus hijos. Ahora, me parece que son las menos. Sí nos encontramos familias donde a veces sí tenemos que intervenir, ¿no? Sí tenemos que decir, este chico está en riesgo, necesitamos una intervención urgente, y el gobierno tiene sistemas en los cuales puede determinar que una familia no debería estar criando a este hijo, ¿no? Por un tema de protección a un menor de edad. Sí. Y esto también nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Si un chico está en riesgo, tenemos que poner todos los medios para que pueda proteger, sobre todo si es un chico que es un menor de edad. Pero siempre yo creo que intentamos encontrar las fortalezas que encontremos dentro de la familia y establecer alianzas. Esta es la segunda parte de una intervención mucho más radical. Siempre viene en una segunda o tercera instancia, ¿no? Y suele ser la manera como la psicología interviene en el mundo. O sea, siempre tratamos de primero salvar la relación familiar y después, si no se puede, pues tenemos que hacer una intervención más radical, ¿no? Sí, así es. Y bueno, vamos a responder unas preguntas vinculadas más también a la carrera. Han tenido varias preguntas, por ejemplo, Caroline nos pregunta si una persona quiere estudiar la carrera de psicología, pero aún tiene problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, ¿está apto para esta carrera? Qué bonita pregunta. Yo creo que y lo vas entendiendo conforme también vas estudiando la carrera. Concretamente la ansiedad y la depresión son dificultades que experimentamos en diferentes momentos de la vida. Lo que podría variar es el nivel de intensidad, ¿no? A veces vienen con mucha intensidad, con mucha frecuencia, y esto puede empezar a convertirse en una enfermedad. Pero tanto esta tristeza profunda o digamos, preocupación constante que caracterizan estas dos enfermedades son experiencias humanas y en muchos casos son normales. Si esta persona tiene a alguien que ha fallecido lamentablemente hace poco tiempo, o si esta ansiedad, por ejemplo, está presente en este tiempo de cuarentena, COVID, donde todo nos ha cambiado, son experiencias también humanas. Y yo creo que intentamos tener una visión donde no se patologiza tanto a una persona y se le encasilla una enfermedad mental, sino que hay que entender el contexto concreto. Entonces, el hecho de que yo experimente síntomas o tenga un trastorno concretamente de ansiedad o de depresión, no necesariamente no tiene por qué ser un impedimento para ser un psicólogo maravilloso, o incluso a partir de esta experiencia yo puedo llegar a ser un psicólogo maravilloso, ¿no? Porque aprendo un montón sobre qué se siente estar ahí, y salir adelante me ha hecho mucho más fuerte. Ahora hay que ver también caso por caso, y creo que también es un proceso de conocimiento personal, ¿no? Hasta dónde esto que yo experimento me dificulta ayudar a una persona, o más bien podría hacerme más capaz o podría no llegar a afectar, ¿no? Claro. Sí, porque todos tenemos distintas formas de reaccionar, ¿no? Y entonces, claro, cada uno puede tener procesos, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia yo he sentido preocupación, he sentido momentos de mucho cansancio, a veces tristeza, no poder ver a todas las personas que quisiera. O sea, todos vamos a tener reacciones que son comunes, que son naturales, pero
hay que también ir viéndonos a nosotros mismos y reflexionando sobre cómo vamos reaccionando en algunas cosas, ¿no? Y si es que a veces estas emociones o estas reacciones se vuelven muy intensas, pues también aprendemos de eso y podemos también analizar y tener distintas formas para intervenir en estas situaciones. Y cuando uno estudia en la carrera, también uno puede pasar muchas cosas, muchos análisis que se hace a sí mismo, y va creciendo y va aprendiendo. Entonces, todo es un desarrollo personal muy enriquecedor. Yo creo que hay un elemento que es central, me parece a mí, en esa persona que quiere estudiar psicología, que es ese deseo de ayudar, de servir, digamos, a las demás personas, y esta atracción por esta manera particular de llegar a ayudar, porque hay muchísimas formas de ayudar. Si yo experimento emociones muy negativas que me cuesta manejar, como ansiedad y depresión, y pensar en ayudar a alguien más me parece muy cansado, muy pesado, entonces de repente va a ser muy pesado para ti una experiencia como psicólogo, ¿no? Si al contrario, el poder ayudar a los demás me ayuda a ser mejor persona, a entenderme mejor, me renueva, me refuerza, es algo que me está haciendo bien y también realmente le hará bien a las demás personas, porque esta parte de elegir una carrera vocacional tiene que ver con dónde soy yo muy feliz y dónde puedo yo hacer muy felices a las demás personas, ¿no? Sí, y esto también va muy enganchado con la pregunta de Jimena, que es muy bonita, en las habilidades o actitudes que desarrolla un estudiante de psicología en la carrera, ¿no? Que hemos estado hablando bastante sobre, por ejemplo, todo el autoconocimiento que uno va logrando, o sea, analizar en base a tantos cursos, analizar circunstancias que uno vive, reacciones que uno tiene, y las comparas, y es inevitable, pero vas comparando con todo lo que vas estudiando, ¿no? Y aparte uno también va creciendo mucho en toda esta perspectiva y finalidad que le da la carrera, ¿no? Que también va con la siguiente pregunta que nos hace Jimena: ¿cuál es el fin de la psicología o qué se pretende en ella, ¿no? Porque cada uno, por ejemplo, como bien decías, Laura, está vinculado también a cómo yo quiero ayudar, cómo yo veo a la persona, cómo yo quiero llegar a ayudar a esta persona que crezca, ¿no? Entonces, en la carrera tenemos aspectos que nos diferencian mucho en cómo vemos a la persona, esta finalidad de la psicología, que ayuda mucho en nuestras habilidades también personales. Y que nos ayuda a encontrar, digamos, un sentido a esto que hacemos, ¿no? En la carrera le damos mucha importancia porque la psicología estudia a la persona, estudia comportamientos, estudia sentimientos, estudia pensamientos, pero todas estas partecitas que si no los entiendo integrados, si yo me siento solamente en la parte emocional, no me siento solo en la parte de la parte comportamental, de repente tengo una foto de la persona, no tengo una visión completa. Nos esforzamos mucho por construir esta visión completa de qué es una persona, cuál es su riqueza, qué elementos lo caracterizan, elementos como hablamos, por ejemplo, esta libertad, no hay nada que esté determinado, esta capacidad de relación y esta tendencia a la relación, a las experiencias de amor en la manera como lo queramos vivir, caminar hacia algo, ¿no? Que es lo que le da sentido y movimiento y en este proceso de avanzar y de vivir la vida y entender las experiencias de dolor y transformarlas en cosas positivas. Entonces, el ir entendiendo quién es esta persona, que lo entendemos desde diferentes asignaturas, nosotros estudiamos qué es la persona en todos los cursos, lo que pasa es que en cada curso le ponemos una luz diferente y después de 6 años tenemos una idea más o menos de cómo puede reaccionar una persona, aunque es algo que nunca se termina. O sea, yo creo que es una carrera donde si esto te gusta, constantemente no dejas de conmoverte, dolerte, sorprenderte, hacerte preguntas, ¿cómo será esto? No dejamos de estudiar, ¿cómo ayuda a esta persona? Intento esto, ya no puedo, te frustras, ya no sé qué hacer. Incluso los psicólogos más experimentados, esta es la experiencia, ¿no? O sea, porque realmente es un proceso de crecimiento, de estudiar a una persona que no deja nunca ser un misterio, ¿no? Sí, es todo un reto, y en la carrera también hay muchos retos en la vida de estudiante que uno va enfrentando.
pero es muy enriquecedor, es muy bonito, y cada uno va desarrollándose y creciendo bastante, no solamente con los estudios, sino es increíble todo el crecimiento personal que uno tiene en esta carrera. Pero bueno, Daniel, ¿cuáles te parecen que son los principales retos? Tú como estudiante recién egresado, o sea, ¿qué serán los elementos más retadores de la carrera? Bueno, yo creo que un aspecto que me parece que está relacionado es esta aproximación a cómo conocer mejor a la persona, en cómo poder saber bien de qué forma puedo ayudarlo y qué cosas puedo hacer, pero también todas las cosas que se van moviendo en uno y cómo puedo yo también encontrar aspectos que me ayuden más a que pueda crecer, ¿no? Por ejemplo, esta vocación de servicio, ¿no? En la carrera se plantean muchos trabajos a comunidades, trabajos sociales, y uno va viendo realidades difíciles también. Y es todo un reto poder entender, oye, ¿cómo hago para ayudar en esta realidad tan difícil? Y cómo todo lo que he estudiado lo implemento para ayudarlo a esta persona, a esta comunidad. Entonces hay constantes retos porque la persona humana tiene muchas potencialidades, tiene muchos aspectos que le ayudan, pero también hay algunas cosas difíciles que manejar que a uno como alumno también le mueven, le plantea una serie de retos, y también hay exigencias en la misma carrera de poder concentrarse bien en todos los temas, porque como hay muchos temas, hay bastante información. Entonces, es todo un reto también eso, ¿no? De hecho, hay una exigencia, ¿no? O sea, la exigencia, digamos, porque la psicología también tiene una parte que es teoría, ¿no? O sea, hay que estudiar un montón, hay que leer un montón, hay que memorizarse, neurociencia, las partes del cerebro, las funciones, todo esto. Sobre todo, tal vez las primeras años de carrera son más teóricos, los últimos suelen ser más prácticos, porque ya estás aplicando, pero hay una exigencia intelectual que es fuerte, y también el cómo resolver problemas, que es algo que esas experiencias que nos cuenta Daniel están, ¿no? O sea, el cómo me dan esa situación, tengo que hacer un proyecto para esto, ayudar a esta persona, ¿cómo resuelvo? Y nos encontramos con la experiencia de limitación, que no solamente es del estudiante, ¿no? Yo creo que hay que ir aprendiendo que no podemos hacer todo, que somos bien limitados en realmente lo que podemos llegar a ayudar, y vamos a ayudar todo lo que podamos, pero también es cierto que tiene un límite, ¿no? Claro, y que también tenemos que cuidarnos, porque si no, uno termina con mucha presión, mucho desgaste. Ajá, efectivamente, y encontrar pautas de cosas que a mí me ayudan a descansar, que yo creo que el estrés de la carrera es una buena forma también de ir encontrando este balance de salud mental, ¿no? O sea, el lograr establecer horarios, tiempos, lograr organizarme. Yo veo que a los chicos les cuesta mucho los trabajos en grupo, o sea, cómo me organizo con mi grupo, cómo cuadro diferentes opiniones, diferentes tiempos, formas de hacer las cosas, pero hay un crecimiento, ¿no? En el camino, y también te prepara para la vida. Así es. Entonces, bueno, dicho esto, ya lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero hay varias preguntas que quizás también las puedan responder con los videos anteriores que hemos hecho. Hemos hecho varios videos con diferentes temas muy interesantes, y en los videos también se responden distintas preguntas sobre la carrera. Entonces, si quieren tener mayor información, también pueden revisar esos videos. Yo les quiero invitar también a que vamos a seguir haciendo ese tipo de programas. Nuestra intención es poder conversar con ustedes así como estamos haciendo. Daniel siempre es el moderador, invita a algún profesor de la universidad para conversar. Nuestra intención es conversar de algún tema que sea de interés para una persona interesada en la carrera de psicología, contarles un poco cómo se vive esto en la universidad, y también hacer un aporte, dejarles algo en que pensar, ¿no? Normalmente algo va a ser alguna idea fuerte, algo positivo. Si tienen algún tema que les gustaría escuchar, algún tema que les llame la atención, que dicen, pucha, sería interesante que hablaran sobre este tema, cuéntenos también en el chat, y probablemente podremos organizarnos para poderlo tocar, ¿no? Porque la idea es que sea para ustedes. Sí, eso me parece muy importante, y creo que así también pueden aprovecharlo y tener esta ventaja
esta ventaja de la parte virtual, ¿no? De que podemos como adaptarnos y ya darles una información que ustedes quieren. Muy bien, bueno, Laura, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder acompañarte y poder escucharte en este espacio. Okay. Gracias a ti, Daniel. Siempre es bonito poder conversar así, ¿no? Como entre dos psicólogos, dos personas que somos apasionados en lo que estamos haciendo, y más todavía con Daniel, que ha sido alumno también nuestro de la facultad, ¿no? Que lo conocemos desde muy jovencito y hemos ido viendo cómo el interés en la psicología ha ido creciendo. Hemos abordado un tema que para mí es especialmente importante, que es el tema de la familia. Yo creo que hay que invertir mucho en estos espacios familiares porque marcan una diferencia en el futuro. Invertir en prevención, o sea, trabajar en educar familias, en educar papás que en muchas ocasiones quieren ser también educados, y siempre integrar y trabajar para fortalecer estas familias. Cuando ya no se puede hacer, pues utilizamos otras estrategias, ¿no? Pero siempre tratar de salvar al máximo esas relaciones familiares que son tan positivas y tan potentes. Así es. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Los invitamos a que puedan estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer, ya que ahí compartimos distinta información sobre también otras carreras de la universidad. Y para cualquier duda pueden escribir al inbox o al correo admisionlima@udep.edu.p. Cuídense mucho, que sus familias también estén muy bien. Espero que les haya servido toda esta información también. Y hasta la próxima. Hasta luego, que le vaya muy bien. Adiós. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.